Bienvenidos a Crónica Lonares Dizon. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Desde que aprendieron a caminar en el clima cálido de África Central, los hombres primitivos empezaron a emigrar al mundo frío. Primero fueron a Oriente Próximo y luego desde ahí a Europa, Siberia y el sudoeste asiático, desde donde partieron hace algunos 5.000 años para establecerse en Australia. ¿Cómo se produjo exactamente aquel éxodo de amplios espacios? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Y cómo llegaron? ¿Y cómo les fue en tierras extrañas? Para todo eso, las explicaciones son cualquier cosa menos concordantes, pero esto no es algo por lo que debamos preocuparnos aquí, ¿eh? De cualquier manera, casi todos los investigadores están de acuerdo en el que América se pobló muy tarde, a pesar de ser una zona muy bella del planeta. Sin embargo, lo que no está claro es cuándo pisaron el continente los primeros seres humanos. Las teorías que actualmente se barajan sitúan este intervalo de tiempo entre hace 60.000 y 11.000 años. Aparte de eso, nadie sabe en qué dirección llegaron los primeros americanos, cómo se las arreglaron en las nuevas tierras y qué fue de ellos finalmente. En cualquier caso, no fue Colón quien descubrió América, sino algún otro. El que llegó tenía probablemente una lanza en la mano. Hace 10.000 años América tenía un aspecto distinto del que tiene ahora. Después de 20.000 años de grandes fríos, acababa de terminar la última glaciación, cuyos glaciares, en su máxima amplitud, cubrían aproximadamente toda la masa de la tierra de Canadá, siendo esta una zona de grandes dimensiones. Los drásticos cambios climáticos del final del periodo glaciar también marcan el final de una nueva era geológica, que actualmente llamamos Pleistoceno, y el principio de una nueva era con un clima mucho mejor llamada Holoceno. En el Pleistoceno denominaba en América una mezcla ecléctica de animales gigantescos. Si uno se fija en los grandes animales de hoy en día y los contempla luego a través de una lente de aumento muy potente, se puede hacer una idea de cómo era la megafauna de aquel periodo glaciar. De esta manera podemos convertir unos elefantes que son como de juguetes en los mastodontes y mamuts de tiempos remotos, ¿eh? Habría alces gigantes, tortugas gigantes, castores gigantes, lobos gigantes, tigres con dientes como sables. Y por si esto fuera poco, corrían libres por ahí unos osos de nariz corta que sacaban varias cabezas a los modernos osos, ¿eh? Bueno, se cuenta una anécdota de un ruso al que le enseñaron en el museo de Utah el fémur de un oso de esos osos gigantes, y obviamente hay que ir a verlo. Preguntó desesperado: ¿por qué Estados Unidos ha de tener siempre lo más grande de todo lo que hay en este planeta? ¿Cuándo aparecieron los primeros seres humanos? En este parque temático llamado América. Hasta hace pocos años había una respuesta ampliamente aceptada, que más o menos decía lo siguiente: los primeros americanos, llamados hombres de Koblitz, emigraron de Siberia hace unos 12.000 años, desplazándose en dirección este. A causa de los glaciares, el nivel del mar estaba bastante más bajo que ahora, por lo que Rusia y Alaska estaban unidas por un puente de tierra. Así pues, los hombres de Koblitz pasaron a América sin mojarse los pies. Por una afortunada coincidencia, el periodo glaciar tocaba justo entonces su fin. Las masas de los glaciares retrocedieron y dejaron libre un pasillo por el cual los recién llegados atravesaron para ir a Canadá, de Canadá hacia el sur. En su tiempo libre se dedicaban a la caza mayor, matando mamuts, bisontes, camellos y caballos, para lo cual utilizaban algunas lanzas hechas de una manera característica, de tal modo que sus puntas de piedra se convirtieron en la marca que dejaron aquellos primeros americanos.
Clowitz es el nombre de la ciudad de Nuevo México, donde los arqueólogos descubrieron las primeras de esas puntas de lanza en la década de 1930. Pronto se puso de manifiesto que cientos de puntas de lanzas del mismo tipo estaban diseminadas por toda América. Al parecer, las puntas de lanza de Clowitz y los cazadores correspondientes se extendieron rápidamente por todo el continente. Todo lo rápidamente que se podía entonces, claro, porque hablamos de una época en la que carecían de cosas tan básicas como carreteras y líneas ferroviarias. En menos de 1000 años, según esta teoría, conquistaron los hombres de Clowitz el continente, desplazándose desde Alaska hasta el extremo sur, hacia la Tierra de Fuego. Cada generación avanzó unos 500 kilómetros más en dirección al sur y al mismo tiempo se iban reproduciendo como es debido. En el nuevo continente había comida abundante, aunque por desgracia solía estar desprovista de grandes dientes. Coincidiendo con la expedición conquistadora de los hombres de Clowitz, se produjo en América una extraña mortandad que hizo desaparecer todos los animales anteriormente mencionados. En la tradicional teoría de Clowitz, la aparición de los seres humanos y la desaparición de los animales están estrechamente ligadas. En una especie de guerra relámpago avanzaron los hombres de Clowitz a través de aquellas tierras y exterminaron en su camino toda la megafauna americana, de tal modo que al final solo quedaron unos pequeños y bonitos animales. Esta historia nos resulta espectacular, pero tiene enormes posibilidades de estar equivocada. El hallazgo decisivo que llevó finalmente a su refutación procede del sur de Chile, concretamente de un lugar llamado Monteverde, donde el estadounidense Tom Dillerhall y su equipo realizaban excavaciones desde la década de 1970. Lo que sacaron de la superficie resultó revolucionario. Lugares donde se había hecho fuego, vestigios de una especie de asentamiento, restos antiquísimos de carne de mastodonte y herramientas fabricadas por la mano del hombre, que no solo tenían el mismo aspecto de las ya conocidas como pertenecientes a los hombres de Clowitz, sino que además tenían unos 12.500 años. Incluso se encontró la huella de un pie humano, lo cual es normalmente una prueba inequívoca de la presencia de los seres humanos. Según el paradigma de Clowitz, los hombres primitivos de Monteverde tendrían que haber ido a América por el brazo de tierra antes de lo que se había supuesto, en una época en la que las grandes zonas de Norteamérica se encontraban todavía cubiertas por hielo. Los inmigrantes llegaron solo hasta la zona de lo que actualmente es Fairbanks y luego tropezaron con el insalvable glaciar. Tuvo que haber además otro camino hasta Monteverde y por lo tanto una colonización anterior a la de Clowitz. Monteverde no fue el primer lugar de América en el que se encontraron vestigios de predecesores del monte de Clowitz, pero en todos los demás casos los arqueólogos no llegaron a dar una opinión que fuera de alguna medida unitaria. Por ejemplo, hubo décadas de controversia sobre la excavación de Meadow Grove, una vivienda de trogloditas en Pensilvania, en la que James Adovasio y sus colegas descubrieron puntas de lanza y otros útiles en la década de 1970. La antigüedad de estos objetos se estimó en parte en unos 16.000 años, por lo que eran claramente anteriores al umbral de la época de Clowitz. Durante muchos años, Adovasio intentó en vano convencer a los que criticaban su hallazgo. Sobre todo los datos cronológicos fueron considerados muy discutibles. Los métodos arqueológicos más importantes para determinar la antigüedad se basan en el contenido de carbono 14, un isótopo de carbono que es radioactivo y se desintegra con el paso del tiempo. Por lo tanto, la cantidad de carbono 14 que todavía existe en la actualidad puede utilizarse como una especie de reloj, siempre que se consiga mantener el control sobre todos los átomos en unos objetos desenterrados que tienen milenios de antigüedad. Por ejemplo, es necesario asegurarse de que los huesos antiguos no se hayan contaminado con los vericuetos de su manipulación por haber estado en contacto con átomos de carbono más jóvenes. A pesar de todos los problemas, en el caso de Monteverde, los especialistas llegaron a un acuerdo después de un debate que duró 20 años
y aceptaron en general los datos relativos a los precursores de los hombres de Crowitz. En el año de 1997, un selecto consorcio de expertos, llamados por Adovasio la Paleopolicía, hizo un control del lugar de las excavaciones y confirmó las conclusiones del Dilthey. En palabras de otro experto del mismo grupo llamado David Meltzer y procedente de Dallas, dijo: Monteverde fue el punto de inflexión. Se había superado el listón de Crowitz. Desde entonces, reina un nuevo desconocimiento sobre la historia de América. Los hallazgos del sur de Chile no son el único problema de la teoría de Crowitz. También es, al menos, dudoso que los primeros americanos fueran realmente capaces de eliminar la megafauna. Hoy en día está más extendida la hipótesis de que o bien los cambios climáticos extremos de finales del periodo glaciar o agentes patógenos traídos de fuera ayudaron a los hombres primitivos en su lucha contra los grandes animales peludos. Otras reflexiones contrarias al paradigma de Crowitz provienen de los lingüistas que se dejan desde hace mucho tiempo de que 12.000 años no son suficientes para desarrollar a partir del lenguaje de los hombres de Crowitz las casi 900 lenguas indias que se hallaban en América en tiempos de colón. O bien se pobló América mucho antes, o la colonizaron distintos pueblos que fueron llegando sucesivamente. Los expertos en genética han llegado a unas conclusiones similares. En el caso de ciertos genes, se sabe aproximadamente cada cuánto tiempo sufren una mutación. Así, por comparación de los genes de norteamericanos y asiáticos, se puede calcular el tiempo transcurrido desde que se separaron. Aquí también se han obtenido datos que apuntan a una colonización de América desde hace entre 15.000 y 30.000 años, lo cual coincide con lo que las demás ramas de la ciencia han afirmado. Sin embargo, en arqueología los argumentos decisivos vienen siempre del suelo. Por eso muchos se alegraron cuando en las últimas décadas los descubrimientos de Monteverde quedaron confirmados por excavaciones realizadas en lugares con nombres tales como Cactus Hill, Topper o Taima Taima, diseminados por toda América. Tras superarse por primera vez el listón de Crowitz, el proceso no se detuvo ya. Algunos de los nuevos hallazgos tienen posiblemente una antigüedad de entre 30.000 y 50.000 años. Está garantizado que en un futuro cercano continuarán las discusiones entre los arqueólogos americanos. En el centro de estas discusiones figura desde el verano de 1996 el esqueleto de un hombre que vivió hace unos 9.000 años en el noreste de Estados Unidos, cerca de la ciudad de Kennewick. El hombre de Kennewick es casi el doble de antiguo que el hombre europeo del periodo glaciar, llamado Otzi. El hombre tuvo seguramente una vida muy dura. Sobrevivió a varias heridas en el cráneo y en las costillas y llevó una punta de lanza dentro de su cadera. La representación de su rostro, que se publicó en los periódicos, tiene para los legos en la materia un aspecto sospechosamente europeo. En realidad, tenía un mayor parecido con los primitivos habitantes de Japón. Lo cierto es que en absoluto tuvo parecido alguno con los indios modernos, que gustan de definirse a sí mismos como los primeros americanos. Bueno, cualquiera que fuera su procedencia, se encontraba en, o más bien bajo, la tierra que en otro tiempo poblaron los indios Amautilla. Y, como dice la creencia popular de estos, desde el principio de los tiempos, y no solo desde hace unos pocos milenios como se sostienen los científicos. Una ley estadounidense reconoce ahora el derecho de los indios a enterrar los restos de sus antepasados y además, si lo desean, sin dejar que los huesos sean previamente examinados por cualquier procedimiento. Los indios dicen que si el hombre de Kennewick vivía en el territorio de Umatilla, entonces era un Umatilla. Los arqueólogos replican que es altamente dudoso que ese esqueleto primitivo tenga algo que ver con los indios modernos, y les gustaría más tenerlo en el laboratorio que enterrarlo.
Desde hace más de 10 años, el señor Kenneth Wick está tirado por ahí sin hacer nada y esperando a que acabe la visita de esta causa, ¿eh? En última instancia, aquí no se trata de un par de huesos viejos ni de peleas académicas, sino de la cuestión que plantea a quién pertenece a América. ¿Quiénes eran, pues, entonces estos primitivos habitantes de América y de dónde vinieron? Dado que las dudas sobre el paradigma de Crowitz son inmensas, se discuten múltiples variantes. La mejor solución serían, por supuesto, que los habitantes de América descendieran de extraterrestres, pero rara vez se pronuncian los arqueólogos serios sobre esta posibilidad. Una teoría popular sostiene que la colonización de América fue un prolongado viaje en barco a lo largo de la costa del Pacífico, o, como lo llama Adobacio, el Club Náutico, de finales del Pleistoceno. Es posible que los japoneses primitivos durante el periodo glacial se desplazaran hacia América sin darse cuenta, en canoa o embarcaciones de vela en dirección norte hasta el puente de tierra de lo que hoy es el estrecho de Bering y siguieran después la costa americana hasta las zonas muy lejanas del sur. Algo que les ayudó fue el hecho de que el continente nunca estuvo totalmente cubierto de hielo, porque en las costas hubo siempre una estrecha franja donde no había y por la que supuestamente también los osos pardos avanzaron hacia el sur. Además, casi toda la línea costera estaba llena de selvas de algas, lo cual, por una parte, atraían animales marinos que podían servir como provisiones para el viaje y por otra parte hacían que el mar estuviera menos agitado y así el viaje por mar resultara más fácil. Esta teoría de las barcas tenía otra ventaja. No era preciso hacer una marcha agotadora por desiertos y selvas y estar matando continuamente animales gigantescos. Al final, es posible que la colonización de América fuera incluso placentera. Por desgracia, la teoría del club náutico es difícil de demostrar, porque todos los posibles lugares de asentamientos de las costas están actualmente inundados a causa del ascenso del nivel del mar. Además, algunos antiguos yacimientos arqueológicos están al otro lado de Norteamérica, y para llegar ahí, los hombres primitivos hubieran tenido que caminar a marchas forzadas. Otra idea, desde hace ya varios años, popula por las revistas arqueológicas y suena mucho más espectacular que un tranquilo viaje en velero a lo largo de la costa oeste americana. Evidentemente, las puntas de lanza de Crowitz se parecen a la fabricación de la que hacían los europeos de la cultura surtrense. Al menos eso dicen algunos científicos, como Dennis Stanford del Smithsonian Institute. Los hombres de la cultura zulustrense vivieron hace unos 20.000 años en las costas del sur de Europa y, según la teoría, zarparon de ahí en pequeñas embarcaciones rumbo a América. Una aventura extraordinariamente arriesgada para aquella época, Es verdad que los seres humanos habían utilizado embarcaciones desde hace mucho tiempo antes, pero ¿cómo se atrevieron a cruzar todo un océano con vientos, mareo, tiburones y todos los demás imponderables posibles? ¿Será cierto que los americanos descendieron de los europeos? Esta es una hipótesis que en el ámbito de los especialistas en la materia suscitan posturas dispares. Algunos, aunque lo dicen con todas las precauciones, consideran que es una bobada, mientras que para otros tiende a ser plausible. Por supuesto, la colonización de América podría haberse realizado en varias oleadas sucesivas. Primero mediante botes de Asia, luego en barcos desde Europa y más tarde desde Asia. O al revés, o de cualquier otra manera totalmente diferente. Si se puede atravesar el Atlántico, entonces también sería posible hacerlo con otros océanos. En consecuencia, algunos científicos plantean otras situaciones en las que los primitivos americanos cruzarían el Pacífico desde Asia o desde Australia para llegar a su nuevo hogar, para averiguar si las aventuras náuticas a gran escala viven a cuento cuando se habla de los hombres de la Edad de Piedra.
El aventurero noruego Thor Heyerdahl, entre otros, navegó a vela en 1947 con la primitiva balsa Kon-Tiki, desde Sudamérica a Oceanía. Al fin y al cabo, lo único que prueba esto es que Thor Heyerdahl puede atravesar los mares del mundo con unos barcos grotescos. Pero sobre los primeros primitivos dice más bien poco, porque no todo lo que es factible se ha llevado a cabo realmente. En cualquier caso, hay muchas posibilidades de explicar la colonización de América. Finalmente, ¿acaso vinieron de la Atlántida? Porque está claro que ahí hace mucho frío y además está a oscuras durante la mitad del año. ¿Quién de ustedes no emigraría en tales circunstancias? Señorita, ¿le puedo cargar un pastel de chocolate? Esos que se ven ahí en el mostrador. Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?